sobre los cuerpos plutónicos y Ujú. nos quedamos en la parte de que las unidades plutónicas son los litodemas y Muy la bien. superunidad va a ser el ensamble plutónico. Muy bien. Ok. Entonces estábamos prácticamente en esta zona de diapositivas. Ok. Sí, efectivamente, el superensamble, si ustedes, el ensamble plutónico, ¿no? Si ustedes ya checaron el código estratigráfico, pues tiene que ver con inclusive distintos eventos magmáticos. Es decir, aquí la situación, por ejemplo, a pesar de que son granitoides del Cretácico, ¿no? Estos rojos que nosotros vemos aquí en en la costa mexicana, eh, dice un lo siguiente que dice en la leyenda es Cretácico inferior Oligoceno. Entonces estamos hablando de un intervalo de tiempo que va entre o sea, Cretácico inferior, ¿no? Estoy hablando de entre 100, 90 millones de años, ¿sí? Hasta 100, 90 millones de años, hasta el Oligoceno, que estamos hablando prácticamente entre 30 a 40 millones de años, ¿no? Entonces, pues es un intervalo de tiempo que lleva 50 millones de años de emplazamiento, y lo cual ustedes si hacen una especie de escala mental, ¿no? O sea, 50 millones de años es muchísimo, y por eso es que estos cuerpos plutónicos pues no siempre son considerados como únicos, como si fuese un solo pulso magmático, sino que es la actividad del arco como tal, ¿sí? En el cual esos 50 millones de años, puede ser menos, puede ser más, pero más o menos estamos hablando de eso. eh, entonces, está activo las cámaras magmáticas, ¿ok? Están activas esas cámaras magmáticas, se le llama cámaras magmáticas de larga vida, ¿sí? O arcos volcánicos de larga vida también o sea, es una terminología relacionada, ¿no? No es sinónima, pero sí es relacionada. Entonces, este fenómeno es muy común en muchos arcos volcánicos. Y lo que vemos, sobre todo por esa nomenclatura que habíamos dicho sobre los cuerpos plutónicos individuales, pues son litodemas. Es decir, viene el pulso, se queda congelado, se cristalizan las fases minerales y ahí ya queda. Pero como tenemos distintos movimientos en la corteza, es decir, esta zona es una zona de subducción en la cual tenemos incremento de material volcánico, ¿no? Incremento de material plutónico. Entonces, tenemos que configurarlo con una nomenclatura. En este caso son ensambles plutónicos, ¿no? Que es el siguiente paso en la jerarquía, que pueden ser cogenéticos, es decir, que pueden provenir de la misma cámara magmática, nada más que evolucionada, ¿sí? O a su vez pueden construir nuevos efectos volcánicos. Esto es muy común, es decir, esto es muy común en un estratovolcán, ¿no? También habíamos puesto esa analogía o esa parte, ¿no? Yo recuerdo que o sea, uno de mis profesores, cuando visitábamos el Nevado de Toluca, veíamos unas coladas de lava, ¿no? Sobre todo cuando hay una población ahí que se llama Los Conejos. Y ahí los conejos, ustedes se pueden echar unas quesadillas o algo así, ¿no? Se estacionan, pero ahí a un ladito hay lavas. Y conforme vamos ascendiendo hacia el Nevado de Toluca, pues allá arriba pues está la caldera y no está un domo, ¿no? Un domo, y hay dos lagunas, ¿no? Pero conforme va uno ascendiendo, la actividad del volcán es diferente porque pasa a ser de fusiva a explosiva.
Es decir, de tener una colada de lava, un derrame basáltico, derrame andesítico basáltico, pasa a ser algo así como una dacita y luego pomes. Y luego, conforme subimos en la columna estratigráfica del volcán, pues se hace más explosiva la actividad. ¿Ok? Profe, Dime, dime. esto también pasa, por ejemplo, con los volcanes del Chitle, ¿no? Que creo que están clasificados como volcanes escudo mexicanos y que, Ujú, pues sí, ¿no? O sea, son volcanes escudo, que sí. es lava, pues, efusiva, pero están coronados por conos de escoria, ¿no? También ese es otro fenómeno. Ahí va a depender mucho de la composición. Este ejemplo que yo les digo del Nevado de Toluca, si ustedes tienen la oportunidad de ir, pues fíjense en esa relación estratigráfica. Y lo mismo ahí en el Chitle, pues también ocurre porque eh, la actividad de ser efusiva, ¿no? Con estas lavas Pajoejoe, ¿no? Con las cordadas que también vamos a ver hoy, ¿no? Las doble A o o algunas escorias también, pues después se vuelven conitos cineríticos con conos de escoria, ¿no? También, ¿no? Como tal. Que es en donde, pues lo que vemos ahorita ahí en el Chichinautzin, si ustedes voltean se suben a la azotea un día despejado y van a ver un chorro de conitos que se ven a partir del pico del águila hacia abajo. Inclusive el mismo pico del águila, pues ya también tiene una configuración de estratovolcán con una actividad más explosiva. Entonces, esto que les digo de cómo están estacionadas las cámaras magmáticas, cómo evoluciona su estadio, tiene que ver mucho con la cristalización fraccionada y qué tanto tiempo va a quedar estacionada en un intervalo de tiempo, en qué tanto va a estar estacionada y en qué nivel cortical también va a estar estacionado, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver. Sí, habíamos puesto también el otro ejemplo del volcán del Popocatépetl como tal, y hay muchos más ejemplos, sobre todo en la faja volcánica transmexicana, de pasar de magmas que son basálticos inicialmente, entonces evoluciona su cámara magmática, ocurre cristalización fraccionada y entonces pasan de ser basálticos a basálticos andesíticos a dacíticos principalmente. ¿No? Y en algún momento algunos de ellos pueden evolucionar hasta riolitas, ¿no? O de tipo granítico, que es la contraparte. Entonces, por un lado, ocurre ese fenómeno. Aquí no está tan diferenciado, ¿no? Aquí dice, fíjense bien, granitoides, secuencias vulcanosedimentarias, jurásicos superiores son un poquito más antiguas, las verdecitas que están de este lado, ¿no? Entonces sí son dos unidades distintas y son dos ensambles y dominios estratigráficos distintos. Por eso es que en este mapa tenemos esa distinción, ¿no? Tenemos esa diferencia bien marcada. Y aquí viene otro de los fenómenos que tiene que ver mucho con la geometría de la zona de subducción. Ustedes ahí en su escritorio tienen una hoja, dibujen una zona de subducción, ¿no? Ahí expláyense realmente, ahorita yo no lo voy a checar, no lo voy a ver, dibujen una zona de subducción, van a ver que lo van a dibujar con un ángulo como tal, ¿ok? Ahora bien, habíamos hablado de la cercanía o la lejanía de la placa en subducción, va a conferirle una propiedad que se llama flotabilidad y eso tiene que ver con la densidad. Y esto es cambiante con el tiempo, es decir, si está una placa oceánica más cercana a la dorsal, entonces es más joven, número uno, observación número uno. Observación número dos, es más caliente. Observación número tres, es menos densa y más flotable. Entonces, ¿eso qué quiere decir cuando llega a la zona de subducción? Al ser más flotable, tiene una geometría más pegadita hacia la placa que está cabalgando. ¿Estamos? Pero si es más fría, ¿no? Y eso ocurre con el tiempo, que se va alejando o sea, la placa, no uno, sino la placa oceánica se va alejando de la zona de la dorsal, ¿sí? Entonces cambia el ángulo, se hace mucho más
ahí se le dice steep. Steep es decir, es un poco más abrupto, ¿no? Ese ángulo como tal, y entonces cambia esa disposición. Esto tiene un efecto muy importante en migración del arco. Existe un fenómeno que se llama migración del arco, y en este caso, sobre todo en el ejemplo de los Andes, ¿sí? Hay un movimiento de que inicialmente las rocas pueden estar posicionadas más cercanas hacia acá, hacia la trinchera, pero luego pueden o suelen moverse hacia el interior del continente. Eso es lo que denominamos migración del arco, ¿ok? En- y bueno, aquí está prácticamente esa configuración. Por ejemplo, aquí están batolitos del Paleozoico tardío, ¿no? De este lado, aquí en azulito, batolitos mesozoicos y diferentes niveles de exposición que pueden ser tanto rocas volcánicas como rocas plutónicas, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos este fenómeno que se llama migración. Y eso es migración de cámaras magmáticas, inclusive. ¿Sí? Es un cambio lateral en el posicionamiento de estas cámaras que contienen el fundido, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese fenómeno también es muy interesante. Lo vamos a ver a lo mejor cuando veamos series magmáticas, sobre todo, porque las series magmáticas van a depender precisamente de esa evolución, ¿ok? Precisamente de esa evolución tectónica. Entonces van a estar expuestas a diferentes niveles. Ok, bueno, y hay algo ahí, bueno, que este autor, al menos dentro de Best, Myron Best, pues le pone como el alfabeto de granitoides y les pone estos tres, son principalmente, realmente no es un alfabeto, sino son clasificación química de granitoides, ¿ok? Y hay granitoides tipo I, granitoides tipo S y granitoides tipo A, ¿ok? Los vamos a ver uno a uno. Los granitoides tipo I son procedentes de una evolución magmática a partir de un fundido máfico. Es decir, es una cristalización fraccionada la que define los granitoides tipo I. ¿Ok? Entonces, ustedes verifican la serie de reacción de Bowen. Entonces, los que habrán cristalizado, ¿no? En algún momento, primero los gabros, luego las dioritas, pero ya los magmas residuales, pues quedan más enriquecidos en cuarzo. Entonces, los granitoides que siguen este tipo de evolución, los vamos a denominar tipo I. ¿Ok? Los siguientes, ¿sí? Son tipo S y estos no tienen una evolución a partir de un magma primigenio, sino que son la fusión parcial, ¿sí? De algún contenido, alguna roca que es, en este caso, peraluminosa, es decir, que tiene alto contenido de aluminio, o en este caso también tiene algo de agua, ¿no? Y algo de potasio. Por ejemplo, este es un granito de muscovita, ¿sí? O los granitos de cordierita, ¿ok? Entonces, es una fusión parcial de algo que ya estaba aquí estacionado. Es decir, mientras que el de acá, de tipo I, posiblemente es más de tipo alóctono, extraño a la corteza, ¿no? Dentro del mismo proceso, estos empiezan o tienden a ser más autóctonos. Es decir, lo que estaba ahí se va a fundir. Y si tiene mucho aluminio, como pueden ser los sedimentos, ¿no? Como el sedimento tiene más aluminio por los procesos de lixiviación, ¿no? De manera superficial. Entonces ese aluminio, pues de alguna manera, pues se va a algunos de los minerales que van a estar ahí, ¿sí? Y
Hay otro tipo de granito que es el granito tipo S. Y este tiene que ver con a lo mejor una agrupación de otro mineral, en este caso el granate. Son granitos de granate muy, muy bonitos, ¿sí? Entonces, estos granitos, ¿sí? Son los tres primordiales, ¿no? Fíjense bien, este es de evolución magmática, ¿sí? Una evolución magmática. Esto es de fusión parcial de algo preexistente, ¿ok? Entonces, el tipo S son de fusión parcial de algo preexistente. Y el granito alcalino tipo A es la fusión parcial de una corteza rica en feldespato potásico, ¿sí? Y estos son granitos feldespáticos, ¿sí? Ocasionalmente puede tener algunos accesorios este tipo de granito. Tiene mucho cuarzo, tiene mucha ortoclasa, pero tiene otros minerales que son estos accesorios, ¿no? Puede contener un poco de olivino extraño, puede tener también clinopiroxeno extraño, ¿no? Incluso la textura que está aquí, e inclusive se puede decir que son xenocristales, ¿no? Que son extraños y no pueden estar ahí. Dime, Maestro, sí, tengo una dime, pregunta. dime. Dijo que el tipo A era la fusión parcial de la corteza. De una corteza más alcalina, más con mayor contenido de potasio. Ah, ok, Sí, gracias. sí. Y también anfibol que es pues que tiene más sodio, potasio, no, no potasio, perdón, sodio, calcio, ¿no? Sí. Entonces estos granitos también son comunes, ¿sí? Vean ustedes entonces la diferencia. Tipo uno, repito, ¿sí? Es producto de una evolución magmática, ¿sí? Desde un magma primigenio tenemos magmas residuales con mayor contenido de sílice y que puede cristalizar en cuarzo. El otro es tipo S, que es la fusión parcial de algo preexistente, sobre todo de sedimentos o metasedimentos, ¿sí? Son peraluminosos, es decir, son altos en contenido alumínico. Una manera de observarlo es con este tipo de minerales, ¿no? Como el granate. Oiga, O la, profe, dime. entonces la diferencia entre el tipo I y el tipo S sería que uno es de materiales primigenios y el tipo S es de sedimentos. No de materiales primigenios, procede de materiales primigenios durante una trayectoria evolutiva. Así es como debería de ser, porque si decimos, ¿sabes que viene de algo primigenio? Entonces tú me estás indicando que viene de peridotitas. Y los únicos granitos que provienen de peridotitas son los de las dorsales oceánicas, que ya habíamos platicado que eran también producto de evolución magmática, pero son los plagiogranitos. ¿Recuerdan? Ok, ¿Ok? gracias, profe. Sí, ¿Ok? gracias. ¿Vale? Ah, profe, ¿puede repetir el tipo I? Es que se me cortó y no escuché. Ok, no hay problema. El, los granitos tipo I provienen de una evolución magmática a partir de material primigenio, es decir, basáltico. Estas series que nosotros hemos visto que tienen una evolución, sobre todo por cristalización fraccionada, el último residuo son magmas ricos o líquidos que están enriquecidos en sílice. Entonces no tienen otras combinaciones, ya se fueron los ferromagnesianos, ya se fueron alguna parte del calcio. Entonces lo que viene es cristalizar plagioclasas sódicas y los feldespatos potásicos, ortoclasa, ¿no? Y también mucho cuarzo, ¿no? Entonces de ahí provienen tipo I.
Tipo S son de fusión parcial de rocas preexistentes, sobre todo que son peraluminosas, que tienen alto contenido de aluminio. ¿Por qué tienen ese alto contenido de aluminio? Porque de manera superficial ocurrió una lixiviación. Ustedes, o sea, dije la palabra lixiviación, pero estoy dando por hecho que conocen ustedes lo que es lixiviación, ¿no? ¿Qué es lixiviación? No tengo ni la menor idea, maestro. ¿No? Ok. Yo sí, bueno, más o menos. Ah, Yo solo venga, lo venga, todo de venga, ingeniería. venga. A ver nuestra Bueno, compañera. Bueno, Ajá. yo sabía que primero los lixiviados son de cuando un producto, ya sea basura o un mineral, tiene contacto con líquidos y estos, a su vez, pues, tienen como una fusión de pues, de su composición. Entonces, No tienen un fusión. derrame y, Ajá, ok. Abusada bueno, con la esos palabra, tienen ¿eh? un De derrame. fusión. Bueno, sí. Entonces tienen como, bueno, se derrama este líquido, Disolución. este lixiviado. Ajá. Este lixiviado se filtra pues ya sea a los suelos. Ah, muy Esa es bien. la parte de lixiviación. Excelente. Ahí la única palabra que no me gustó fue fusión, porque fusión estamos viendo aquí que pues interviene con los líquidos, ¿no? Entonces abusados con la terminología. Pero todo lo demás está correcto. ¿A qué me refiero? El lixiviado, ustedes tienen un suelo, ¿no? Ahí en una milpa, ¿no? Así cuando han ido al campo, ven la milpa, ven el suelo, cómo está trabajando, viene la lluvia y lo que hace es diluir ciertos componentes y llevárselos a otro lugar. Y deja otra riqueza de componentes en otro lado. Puede ser materia orgánica, puede ser algún mineral, puede ser estos componentes en los cuales una parte se queda y otra se va dentro de la escorrentía. Ese es el proceso de lixiviación. Y no se da únicamente en los suelos, también se da mucho en rocas sedimentarias. ¿Ok? Entonces, antes de la compactación ocurren lixiviados, este fenómeno de separación de componentes, ¿no? De manera mecánica o semimecánica, o sea físico-química, que es la disolución, ¿no? Se lo lleva a otro lugar, se deposita y se enriquece otro lugar con esos componentes y otro se empobrece. Entonces, la lixiviación es algo residual también, ¿no? Y mucho de ello tiene que ver con el aluminio. El aluminio se va como óxido de aluminio y se va y se deposita en otro lugar. Entonces, imaginen ustedes esas rocas sedimentarias después con un soterramiento o enterramiento, ¿sí? Llegan a un gradiente geotérmico en el cual ocurre una fusión parcial y entonces se enriquecen en minerales, es decir, cristalizan, se funden primero esos componentes, ¿sí? Con alto contenido de aluminio y ese otro fenómeno, ¿sí? El siguiente fenómeno que es la cristalización fraccionada, pues cristales que contienen alto aluminio. Puede ser esta cordierita, puede ser la moscovita o el granate que también tiene aluminio, ¿no? Entonces, ese es un indicio, y sobre todo este del granate en granitos, es un indicio que están fusionándose una cuenca sedimentaria, es lo que se está fusionando, ¿no? Como tal, en otros términos. ¿Va? Entonces, eso es lo que yo quisiera que dedujeran, pero bueno, ya lo fuimos desmenuzando poco a poco. Ok. Y el granito alcalino tipo A, pues se está fundiendo parte de la corteza, pero con alto contenido de potasio. ¿Sí? Y alto contenido de potasio y algunos minerales que son accesorios, que no son formadores de roca, pero que están ahí presentes. Fayalita, es decir, un olivino, clinopiroxeno, ¿no? La hujita, por ejemplo, o el anfíbol alcalino, ¿no? Un anfíbol alcalino clásico, pues el horblenda, ¿no? La horblenda es prácticamente el arroz de todos los moles, ¿no?
Ok, ¿hasta aquí todo bien? Sí, Sí, profesor. sí, ok. Bien, entonces vamos a esa explicación. Después de observar que hay distintos materiales que se están con esa fusión, entonces la procedencia de material fundido, ¿sí? Tiene distintos niveles corticales. Esa es una de las implicaciones. La segunda implicación es de que se puede mover desde distintos niveles corticales también. Entonces entramos de lleno a lo que es la migración de magmas, ¿sí? Generalmente tenemos una masa parcialmente fundida, ¿sí? Que puede ser algo producto de la anatexis o simplemente la fusión parcial al elevar la temperatura, ¿ok? Entonces tenemos este fundido, este líquido. Y como tiene distinta densidad con respecto a la roca que le tiene encajonante, entonces va a migrar y puede migrar a forma de diapiro y una vez que genera un diapiro, ¿no? Hagan de cuenta que es una gota hacia arriba, ¿no? Que se va moviendo lentamente y que va intruyendo y que va removiendo también parte de la corteza o en este caso la roca encajonante, ¿sí? Y en algún momento, si pasa el límite de transición de comportamiento cortical dúctil frágil, es decir, de parte somera se comporta la corteza de manera frágil, en la parte profunda se comporta de manera dúctil. Si pasa esa barrera, entonces la roca se va a romper, ¿ok? Tiene la velocidad entre un diapiro de movimiento tipo dúctil, ¿no? Es mucho más lenta que una vez que la corteza se rompió, ¿sí? Entonces puede fluir material de manera mucho más rápida, ¿sí? Entonces hay una diferencia en las tasas en las cuales asciende este material, ¿ok? A pesar de que puedan provenir de la misma cámara magmática, ¿ok? Entonces se alimentan las cámaras magmáticas y ocasionalmente, si ya no hay ruptura o hay un contraste litológico, posiblemente se queden estacionados. Aquí puede ocurrir esa cristalización fraccionada también o derivar en algún momento con un fallamiento o un fracturamiento, volverse prácticamente un volcán. ¿Ok? Y formar algunos otros estructuras volcánicas, como puede ser los sills, que es una intrusión entre capa y capa o entre estrato y estrato, si la roca encajonante está estratificada. O los lacolitos, que es una especie de lente, que también tiene la misma configuración del sil, ¿sí? Nada más que el sil también se llama o tiene un sinónimo que es diquestrato. Es un diquestrato como tal. Y los lacolitos, pues es un lente que abomba un poco, que hace bombacha la parte de los estratos en los cuales se queda y hace esa analogía, ¿no? De un lente. Voy a hacer un poco ese acercamiento. Los diques cortan directamente o a la foliación o a los estratos directamente, hacen una relación de corte muy bien marcada. Estos son diquestratos, sills, diquestratos, y si es cóncavo hacia arriba es lacolito, si es cóncavo hacia abajo es lopolito, ¿vale? Entonces, eso no siempre es tan fácil de ver, ¿sí? A veces se necesita un corte muy bien marcado para tratar de distinguir si efectivamente tenemos esta geometría, ¿ok? Entonces, esta fusión parcial que está aquí, desde aquí, vamos a ver algunas estructuras, ¿sí? Algunas de ellas pueden ser como las migmatitas, que es la fusión parcial y ocurre una separación de componentes. A la inversa de la serie de reacción de Bowen, si tomamos en cuenta o asumimos esa pequeña relación,
Los minerales que van a fundir primero, pues ¿cuáles son? Olivinos. No, los que van a fundir primero. ¿El cuarzo? El cuarzo. El cuarzo va a fundir primero. El, Cuarzo. el feldespato potásico va a fundir primero. Y entonces se va a separar de aquel material que es máfico. Los olivinos, piroxenos o anfíboles. Se van a separar, ¿ok? Y entonces tenemos esta configuración, ¿no? De félsico y máfico. Quiero presentarles, a ver, vamos a buscar de este lado, aquí en internet, ¿no? ¿Sí? Migmatitas, ¿sí? Y vean ustedes que tiene esta separación. Algunas son muy bonitas, existe una separación completa de este material félsico y máfico. Son producto de fusión parcial, ¿ok? Y este es el líquido que se acumula en algún momento y viaja y puede viajar. Incluso si ustedes buscan esa lógica, pues los minerales que se quedan son mucho más densos que los minerales que se van, ¿no? Como líquido. Entonces, esta es una primera etapa de migmatitas. Hay unas muy bonitas, ¿no? Así muy foliadas. Son muy bellas. Estas están en la costa, aquí entre Puerto Escondido y Acapulco. Pueden ustedes encontrar infinidad de este tipo de estructuras, ¿no? Vean estas. A ver, esta es también una migmatita. Vean la bota de este geólogo. Y tienen esta separación de minerales máficos y félsicos. ¿Ok? Entonces, ocurrirá esto aquí, en esta posición de fusión parcial, si lo que se está fundiendo es la base de la corteza, por ejemplo. Y este material está viajando, que se empobrece en máficos, pero se enriquece en félsicos. Entonces viaja, se estaciona o viaja hasta condiciones corticales medias. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las migmatitas, ¿sí? Generalmente esto ya produce lo que son los granitos y a la larga, si tiene más evolución, pues se puede transformar y sobre todo si tiene una extrusión, pues son riolitas o ignimbritas las que tenemos aflorando, ¿no? En la superficie, ya de tipo volcánico. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Maestro, ¿qué son las intrusiones sin plutónica? Son Sin intrusiones, plutónica. Ajá. ya las habíamos visto acá arriba. Las vimos el lunes. Están acá, permíteme. Esta es una diferencia, esta es una intrusión sin plutónica. Cuando Ok. todavía hay, todavía están en condiciones líquidas, muy posiblemente haya una diferencia de densidad en el material y entonces tenemos una intrusión de material cuando todavía está líquido, ¿no? En este caso la estructura que forma son plumas o pipas. Y hacia acá también habíamos visto unos diques, que son diques sin plutónicos, ¿sí? Que a lo mejor tienen la misma composición, pero tienen mayor riqueza de algún material, ¿no? Ok. En este caso es más material máfico. Ok. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Listo. Ok. Y hay otras intrusiones, bueno, aquí sin cinemática es durante el movimiento. Entonces las cámaras magmáticas tienen ese movimiento y cuando decimos sin cinemático, pues quiere decir que es durante el mismo emplazamiento del magma o el mismo ascenso del magma, pues tenemos esas intrusiones, ¿no? Ok, bien. Entonces,
aquí viene la parte importante con respecto a la migración de los magmas, ¿sí? Generalmente vamos a tener una cámara magmática estacionada, ¿sí? En el cual vamos a tener incluso esta cristalización fraccionada con acumulados o cúmulos minerales, como los que hemos estado observando los cumulatos, ¿no? Estas minerales aglomerados, ¿no? Que tienen otra configuración, como estos que están aquí, ¿no? Y vamos a tener esa diferenciación. Algunos de ellos se van a decantar en los fondos de las cámaras magmáticas y vamos a tener un líquido diferenciado con más riqueza de sílice, ¿ok? Y más empobrecimiento de ferromagnesianos. Entonces, si esta cámara magmática alcanza, fíjense bien, alcanza algunos niveles corticales, ¿no? Medios, ¿no? O puede ser profundo, medio o somero, ¿no? Va a arrancar pedazos de la roca encajonante. Y al arrancar esos pedazos los va a incorporar al líquido. Si tiene alto contenido de sílice, esa roca encajonante, pues se va a asimilar de manera inmediata. Aquí viene el término que se define como asimilación magmática. La roca encajonante está contaminando y está incorporando componentes a el líquido. ¿Ok? Entonces, eso es asimilación magmática. ¿Y por qué sucede? Imaginen ustedes que esto es un granito, ¿sí? Si esto es un granito y esto es un basalto, ¿quién vendrá con mayor energía calorífica? No, pues el basalto, ¿no? El basalto, y entonces va indudablemente que va a tener que fusionar muchos de los cristales de cuarzo y feldespato porque tienen su temperatura de fusión mucho más baja. Entonces los va a fundir, los va a romper y al mismo tiempo los va a incorporar. ¿Ok? También pueden ocurrir otro tipo de intrusiones simplutónicas. Por ejemplo, tenemos una cámara magmática y una incorporación de más material que viene desde más abajo. Entonces, esa incorporación de más material, ¿sí? Es la resurgencia de las cámaras magmáticas, es decir, algo que a lo mejor ya estaba más o menos establecido dentro de los componentes, ¿no? Que ya había alcanzado cierto equilibrio, ¿no? Lo pongo entre comillas, que ya había alcanzado cierto equilibrio, pues se ve inyectado por nuevo material, ¿sí? Entonces ese nuevo material, pues también se denomina como intrusiones simplutónicas, ¿ok? Entonces tiene mucho que ver con la roca encajonante y la temperatura con la cual viene el líquido, ¿sí? Ahora también tiene que ver si la roca encajonante viene con agua o tiene agua, ¿sí? Porque el magma que está aquí potencialmente eh, viene con poca agua, si viene de un magma primigenio. Es decir, las peridotitas no contienen muchos minerales con que el retículo cristalino contenga agua. Puede venir con alguno que otro anfíbol, ¿no? Ya en el caso de unos gabros, ¿no? Ya ahí ya pueden tener un poquito de agua, pero en sí la incorporación de agua al magma se da en esta etapa. ¿Por qué? Porque la roca encajonante puede venir saturada o subsaturada en agua, es decir, puede tener mayor o menor cantidad de agua e incorporarse directamente a el líquido. Y entonces formar minerales con retículos cristalinos que incluyen el hidroxilo en su molécula. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Vale. Bien. Entonces aquí viene el fenómeno de la nucleación, ¿sí? En la nucleación, primero tendríamos una incorporación
de un primer retículo cristalino que está hambriento, está ávido de incorporar nuevos nutrientes. Y entonces lo que agarra, lo que tiene aquí en la cercanía, lo incorpora a su retículo cristalino. ¿Sí? Y lo siguiente es formar unidades protocristalinas que no están incorporadas al 100% a todo el cristal, pero que van a estar ahí pegaditas. Generalmente se genera una especie de corona, ¿no? Es una estructura coronítica la que va a estar aquí. A veces esta corona pues puede ser magmática, pero también puede ser metamórfica, ¿no? Y son dos procesos distintos lo que las genera, ¿ok? Entonces se adhieren estas unidades a la superficie y por lo general ocurre una eliminación de impurezas ya en estado sólido. Este estado sólido ocurre un fenómeno que se llama difusión. En esa difusión, ya elementos que no están a gusto ahí, pues son expulsados y los ocupa otra fase mineral. ¿Ok? Entonces, así es como ocurre la cristalización paso a paso desde la nucleación hasta la conformación ya de una textura fanerítica como tal. ¿Ok? Y esto tiene mucho que ver con el líquido y la fase. Acuérdense que el líquido tiene una fase líquida, o más bien el magma, perdón, el magma tiene una fase líquida, una fase cristalina, ¿no? Sólida, y una fase gaseosa. ¿Ok? Entonces, las fases sólidas, pues ya serían las etapas tardías en las cuales ya empezamos a tener este fenómeno de difusión de elementos. Ok, entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Con respecto a la intrusión y cómo va creciendo, ¿sí? Aquí fíjense bien que hay unas fallas, hay unas fallitas aquí. Es decir, la materia no puede desaparecer conforme va ascendiendo un material magmático, no puede desaparecer, sino que al ir ascendiendo este material tiene que ir rompiendo y moviendo las capas de las rocas, o más bien todas estas rocas las tiene que ir moviendo para que pueda salir, ¿ok? Entonces la manera más fácil de romperlo es precisamente con el fallamiento, ¿sí? O con zonas de cizalla. Y las zonas de cizalla por lo general pues se acomodan en la periferia de una cámara magmática. Entonces, esto es muy común en Baja California. No he ido, pero o sea, hay fotografías de batolitos que precisamente en los costados del emplazamiento de la intrusión de los batolitos están foliados. ¿Esto qué significa? Que hay una zona de cizalla en la cual se están emplazando, ¿no? Directamente. Entonces, acuérdense, cuando estamos en un comportamiento cortical más dúctil, van a ascender en forma de diapiros, como si fuesen gotas lentas, pero hacia arriba. ¿Ok? En cambio, cuando estamos ya pasando el límite frágil, estos magmas ya pueden migrar por fracturas. Y las cámaras magmáticas pueden tener una convección interna directamente. Y entonces, si están, como habíamos dicho con el ejemplo anterior, en estos batolitos del Cretácico inferior y el Oligoceno, pues habíamos dicho que quedaban estacionadas algunas cámaras magmáticas por millones de años. ¿Y eso qué nos significa? Que muy probablemente se generan celdas convectivas que no son las del manto, ojo, pero funcionan de manera muy similar, en las cuales aquí tenemos una parte líquida y esa celda convectiva pues sigue enfriándose,
sigue decantándose algunos minerales en la base de esa cámara magmática y el líquido sigue esa convección. ¿Sí? Entonces, tanto la parte de acá de arriba, pues tiene una edad, y esto lo podemos nosotros rastrear en edad, ¿sí? Porque si está varios millones de años, pongan ustedes que una cámara magmática de estas está estacionada 15 millones de años. Entonces, las capas más externas, ¿sí? Aquí tendrán, incluso en el techo o en la base de esa bóveda, ¿no? De cámara magmática, tendrán la misma edad en esta parte, ¿no? Aquí en el techo y en la base. Y luego las partes más internas, como contienen líquido, pues tienen son más juveniles. Entonces se va rejuveneciendo hacia el centro, dentro de esta misma cámara magmática. Y ya después puede quedarse ya totalmente congelada y pues ahí ya lo vemos nosotros en las costas del Pacífico, ¿no? Entonces, la forma en el cual ocurre el movimiento, la migración magmática, es por diapidismo, por inyección en fracturas, ¿no? El diapidismo en condiciones dúctiles, la inyección de fracturas en condiciones frágiles, y hay otro fenómeno que se llama stopping, ¿ok? Entonces, el stopping es como un ascenso muy violento, muy rápido de la cámara magmática y hay una incorporación de material, ¿sí? Una asimilación de material también de manera masiva. Entonces, esto generalmente se da en los batolitos. Ese stopping es el incremento de volumen de material magmático, topa, ¿sí? Rompe, vuelve a incorporar material magmático, ¿no? Rompe y así va incorporando material por un continuo incremento de material fundido desde la raíz, desde abajo. ¿Ok? Entonces son los tres principales mecanismos de ascenso magmático. ¿Ok? Y entonces, fíjense bien, aquí desde el manto podemos tener estos dedos, ¿no? Puede ser en la dorsal, puede ser en la raíz cortical o en la interfase del manto astenosférico con la litosfera. Ahí podemos tener esta fusión parcial, y al ocurrir la fusión parcial, pues venirse a estacionar de esta manera, generar un plutón tabular, un lopolito cóncavo hacia abajo. Si ya encuentra estratos, pues va a ser un diquestrato, un sil, o si es cóncavo hacia arriba, pues un lacolito, que es también una configuración muy clásica de ascenso tipo stopping, para últimamente generar cámaras magmáticas más someras que posiblemente alimenten aparatos volcánicos más grandes, ¿no? Inclusive si se colapsa, pues genera calderas, que es prácticamente el vaciado de estas cámaras magmáticas en un solo evento eruptivo y el colapso gravitacional prácticamente de la superficie. ¿Ok? Entonces, en esta imagen, ¿no? Resumen que ustedes pueden ir buscando, encontrando en cualquiera de los libros, ¿no? Que ya les he presentado, pues ustedes pueden ver cómo es ese ascenso de los magmas, ¿no? Entonces habrá que explicarlo. Entonces aquí igual la fusión parcial de manera ascenso diapírico, de manera de estos reservorios magmáticos, pues también se quedan estacionados cierto tiempo en la corteza. A ver quién me pidió. Madai. Ok. Se quedan estacionados cierto tiempo, ¿no? En la corteza, aquí ocurre la evolución magmática y esa evolución magmática pues tiene que ver con la cristalización fraccionada, ¿no? Cristalización fraccionada que también vemos en un diagrama como este, ¿sí?
generalmente, a pesar de que tenemos celdas convectivas, sí es cierto que mucho del material que es más denso, que ya haya cristalizado, ¿sí? Se va a ir al fondo. Pero como tenemos esta convección, pues hagan de cuenta que se va incorporando de manera de natilla, como una especie de natilla de cristales, a esta posición es más hacia arriba, ¿no? Y vean, este caso creo que es de España y tiene 1 kilómetro, ¿no? Dentro de esta cartografía que le hicieron a este tipo de batolito. ¿Ok? Bien, entonces con esto culminamos lo que es la migración de los magmas y ahorita vamos a pasar a lo que es las propiedades del magma, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que produce? Al nosotros decir las propiedades, nos va a definir a lo mejor las condiciones en las cuales podríamos nosotros observar magmas que son más viscosos, menos viscosos. Tener erupciones más explosivas, menos explosivas. ¿Ok? Entonces, así de manera muy general, pues los volcanes y terremotos son la expresión de la energía interna de la Tierra. Y esta parte, sobre todo de los volcanes, pues nos refiere a una información de cuál es la composición, ¿sí? Entonces, todo mundo ha intentado explicar lo que son los volcanes, ¿no? Nosotros tenemos leyendas muy bonitas al ser un país, este, que tiene la mayor parte de su territorio son volcanes, ¿sí? Entonces, la faja volcánica transmexicana, la Sierra Madre Occidental, ¿no? Es una gran área de volcanes, ¿sí? Los mismos, el área del Pinacate, ¿no? Allá en Sonora, ¿no? En el desierto de Altar, también son volcanes. En Chiapas también tenemos volcanes, tal vez la península de Yucatán es el único lugar donde no tenemos una influencia de volcanes. Lo mismo Veracruz, por ejemplo, ahí en San Andrés Tuxtla, ¿no? Allá en Catemaco, pues Catemaco es una caldera volcánica, al final de cuentas, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la razón por la cual los volcanes pues son fascinantes y pues les hemos tratado de dar una explicación desde tiempos antiguos, ¿no? Entonces, las propiedades del magma, ¿sí? Hay una gran variabilidad química de los magmas. Aquí ya empiezo con una parte introductoria, sobre todo de series magmáticas, que son los temas que a ustedes les corresponden. ¿Ok? Y esta variación, ¿sí? Es una variación propia de su masa, es decir, de su química, de sus componentes. ¿Qué fue lo que fundió? ¿Sí? Es posible rastrear ese fundido, desde dónde fundió. ¿Sí? Y la variación de presión y temperatura en el nivel cortical en el cual se encuentren va a definir la mineralogía, ¿sí? Y también va a definir sus propiedades físicas más primordiales, como su densidad, la viscosidad y la capacidad de retener volátiles en esa solución líquida, ¿ok? Estas propiedades influyen directamente en el tipo de erupción volcánica y además de los productos que emite un volcán, ¿sí? Entonces, cuanto mayor es la capacidad del magma a retener gases disueltos, evita la formación de burbujas, es decir, vesículas, ¿sí? Y es menor la probabilidad de que ocurra una erupción explosiva, ¿sí? Entonces, si un magma no retiene gases, ¿sí? Entonces queda como líquido directamente. Entonces, la formación de burbujas de gas en el magma puede disparar una erupción. Y a veces los vulcanólogos incluso hacen estas observaciones petrológicas porque, pues no es tanto de que puedan predecir, pero si tiene ciertos componentes, las fumarolas, por ejemplo, entonces estamos en una etapa de formación de burbujas más fuerte. Cuando ustedes ven en las noticias que está la cámara nocturna ahí en Alzomoni, ¿no? Ahí en un pueblito ahí en Alzomoni, cerca de Amecameca,
y ven esta explosión del Popocatépetl, está sucediendo en un lapso de tiempo muy corto la retención y el desprendimiento de burbujas en la cámara magmática y por lo tanto los gases disueltos en el magma, ¿no? Entonces, lo que ustedes están observando ahí pues, lo que pasa en los noticieros es este tipo de fenómeno, ¿no? La saturación y la escapatoria de los volátiles, ¿no? Entonces, al ascenso del magma disminuye la presión y es como si ustedes destaparan una Coca-Cola, ¿no? Uy, ya dije marcas. Ok, un refresco, ¿no? Lo destapan y entonces se viene toda la parte de burbujas, ¿ok? Entonces ahí lo que le están haciendo al quitar la rosca es disminuir la presión. Y entonces el dióxido de carbono y el agua que están disueltos en ese magma, ¿sí? Eh, Empiezan a formar burbujas en un equilibrio o un desequilibrio químico en el fundido hasta formar burbujas más grandes y producir sobre todo en la parte superficial de este magma, pues una acumulación tal que puede generar una violencia, ¿no? Y esa violencia puede romper incluso algunas cortezas o puede romper edificios volcánicos, ¿no? En algún momento hasta domos, que es lo que generalmente sucede en el Popocatépetl o el otro domo, que es la formación de domos en el no, en el volcán de fuego de Colima, ¿no? Entonces, estas propiedades del magma es la densidad, que es masa rocosa sobre volumen, ¿sí? Y estas burbujas son más ligeras que el líquido magmático y tienden a moverse hacia arriba. Eso es simplemente un proceso de densidad, ¿ok? Si tienen un respiradero directo, pues lo que vemos son fumarolas constantes, ¿ok? Pero si no es así, entonces se tienen que acumular primero y luego viene la surgencia que es más violenta, ¿no? Entonces, esta densidad, ¿sí? En una riolita es mucho menos densa porque los minerales que lo componen en sí, en la fracción sólida, son menos densos, como el cuarzo y el feldespato. Pero es mucho más densa con ferromagnesianos en un basalto alcalino o un basalto toleítico. ¿Sí? Aquí ya vienen los primeros términos que son de series magmáticas, basalto alcalino y basalto toleítico. Fíjense bien cómo lo vamos colocando. Esto es más ácido, esto es más básico, esto es más félsico, esto es más máfico. ¿Ok? Aquí igual la densidad de una andesita pues era mucho menor, ¿sí? Incluso dentro de esta presión, ¿sí? Que el basalto toleítico. Y me hablo de esta presión como presión de confinamiento. Recuerden que estas cámaras magmáticas pues están a profundidad. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Puede regresar la imagen anterior? No puedo. A ver. ¿Ahí está? Sí, esa. Maestro, dijo que arriba era de tipo qué? ¿Desde arriba dónde? Es que en densidad dijo que mitad era acá y mitad acá, pero no escuché eso porque se trabó. ¿Mitad acá y mitad acá? No, no dije eso. Pensé que- De mitad básico y mitad, o sea, que lo de arriba es más básico y lo de abajo es más ácido. Creo Eso. que era eso. Ok. Sí, pero no Ya, profe. dije mitad acá y mitad acá, ¿no? Generalmente no uso eso. ¿Vale? Porque aquí lo que me hace es una confusión, porque un magma no es mitad riolita ni mitad basalto, sino que tiene una composición intermedia que es la andesita, ¿no? Entonces, fíjense bien cómo el lenguaje
ayudar o nos puede mandar algo que no es del todo correcto. ¿Vale? Entonces, yo tomo mucho en cuenta esa situación. Pongo a veces algunos ejemplos, ¿no? Estamos viendo una sucesión de areniscas y lutitas y preguntas, bueno, pues es que estas que son, no, pues son arenas. Discúlpame, pero esas no son arenas, son areniscas, ¿no? Y uno pues se ve así más payasito, ¿no? Como más, más pedante, ¿no? A lo mejor dentro de ese lenguaje, pero tiene mucho que ver, es decir, no es lo mismo tener partículas como las arenas a tener ya una roca consolidada que se llama arenisca. A eso es a lo que me refiero y esto tiene mucho que ver con el cómo manejamos este lenguaje, ¿no? Entonces, realmente hagan una consideración, ¿sí? Mientras más lean, más van a tener agilidad con respecto a los términos y cómo los enlazan, ¿no? Ok. La otra propiedad es la viscosidad. Mide la capacidad de un fluido de deformarse, ¿sí? Y fluir, moverse, ¿ok? Es la, es la que más condiciona el comportamiento eruptivo de un magma, ¿ok? La viscosidad es la que prácticamente va a definir si es más explosivo o más efusivo. ¿Ok? Y tiene una relación directa de viscosidad de explosividad y una relación directa en dinámica de los flujos, en este caso pueden ser basálticos, andesíticos, ¿no? O riolíticos. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con qué tanto el tetraedro de sílice está jugando, ¿no? Una parte importante. Por ejemplo, la composición del magma, ¿sí? De la riolita va a tener mayor cantidad de sílice, ¿no? Recuerdan el triángulo de Streckeisen, este es más o menos, pone en evidencia este diagrama, esa mayor composición. La riolita va a tener mucho mayor cantidad de sílice, ¿sí? Y su viscosidad, ¿sí? Su viscosidad va a aumentar o va a ser menor dependiendo de la temperatura en la cual se encuentra. En cambio, el basalto tiene mucho menor cantidad de sílice y entonces va a tener mucho menos tetraedros de sílice sueltos, sino que van a estar incorporados a los olivinos y los piroxenos. ¿Ok? Entonces su viscosidad va a ser menor. ¿Ok? Entonces la viscosidad incrementa con el grado de polimerización del magma, es decir, qué tantos tetraedros de sílice están generando cadenas de silicatos. Eso es lo que quiere decir esta frase. Entonces la viscosidad aumenta en cuanto tengamos estructuras más complejas. ¿Ok? Entonces, dado que el número de tetraedros se incrementa con la cantidad de sílice, los magmas residuales dentro de esa evolución, a partir de la cristalización fraccionada, pues los magmas más evolucionados, ¿sí? Van a tener una viscosidad mayor. ¿Ok? Entonces, esta viscosidad en sí es una capacidad de flujo del fluido a deformarse y fluir. Y entonces, estas gráficas lo que nos indican simplemente es la composición de los magmas y qué tanto están más fluidos. Los basaltos, los basaltos van a ser mucho más fluidos que las reolitas. Se van a quedar como atascadas, como esos lodos que no tienen tanta saturación de agua, ¿sí? O los basaltos van a fluir, por eso es que coloquialmente se les llama a los basaltos como derrames basálticos o, o flujos de lava,
¿no? Como tal. Habíamos puesto una compañera nos había preguntado si la zona de los Humeros, allá en Puebla, pues era una caldera. Pues yo le digo que no, más bien es magma fisural y ustedes pueden ir allá directamente, ¿no? No quiero ahorita meterme al Google Earth, porque se traba mi voz. Entonces ustedes pueden ir a su Maps, ¿no? Y poner los Humeros y entonces van a ver ahí las lenguas, ¿no? Los lengüetones de del flujo de los magmas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, los cationes que modifican la estructura de los silicatos, pues son los que nosotros ya conocemos: potasio, sodio, magnesio, hierro, calcio y también el agua, ¿no? Entonces tienden a interrumpir los polímeros y entonces reducen la viscosidad del mismo líquido. Entonces, esta viscosidad depende de la composición, depende de la temperatura, ¿sí? Y esto también tiene una relación con el tiempo, ¿no? Depende del agua disuelta, de dónde está incorporando esa agua, y de los cristales, es decir, los cristales incrementan la viscosidad. Y también la generación de burbujas, ¿ok? Entonces, si estas burbujas son grandes y son capaces de deformarse, entonces incrementan la movilidad del magma y reducen la fricción, ¿sí? Y por lo tanto también reducen su viscosidad y son más veloces, ¿sí? Entonces, un volcán, ¿sí? Así a grandes rasgos, es la apertura en la superficie terrestre de la cual salen rocas fundidas y gases provenientes del interior de la Tierra. Es un edificio alrededor de la abertura construido por la acumulación, ¿no?, periódica de material emitido. Es un conjunto de estructuras también, porque pueden ser un aparato volcánico, ¿no?, o un sistema volcánico, también se le dice, donde la zona profunda de fusión hasta la superficie condiciona el ascenso del magma. ¿Ok? Entonces es el volcán, ¿no? Es un volcán, una figura de un volcán central, ¿no? Con un conducto único, con un conducto muy grande, único, con algunas fumarolas o estructuras, ¿no?, alternas. ¿Ok? A partir de una cámara magmática. Esta es la figura más conocida, pero recuerden que no son los únicos volcanes. Hay algunos volcanes lineales, como pueden ser los volcanes de las dorsales, de las cuales ya hemos hablado. En las dorsales, pues tenemos esta configuración, ¿no?, de volcanes alineados. Y lo mismo también en algunos arcos volcánicos, ¿no? Entonces, una erupción volcánica es una emisión en la superficie de gas y material sólido fundido y puede ser de tipo efusivo, con emisión de magma líquido únicamente, o explosivo, con la emisión de magma de forma líquida, pero también fragmentada y sólida, en la cual nosotros esa porción sólida la vamos a denominar, una vez que está en la superficie, como piroclastos. ¿Ok? Entonces, esta actividad explosiva la hay hidromagmática. A ver quién está entrando. Ok, Guadalupe. Permitimos. Ok, tenemos media horita ya para culminar nuestro tema. Entonces, esta actividad explosiva puede ser hidromagmática o puede ser freatomagmática. Y esto depende de qué tanto gas está involucrado en el calentamiento. Sobre todo es una especie de boiler, ¿no?, en el cual está hirviendo agua, ¿no?, y toca la superficie, y también la velocidad en la cual esta agua líquida se está volviendo gas. ¿Ok? Ese es uno de los factores. El otro de los factores es
Si es hidromagmática, es el emplazamiento de este magma en un cuerpo de agua superficial. Y si es freatomagmática, esa agua no está de forma superficial, sino que es un manto freático. ¿Sí? Es un manto acuífero en el cual está siendo emplazado ese magma. ¿Ok? Entonces va esa velocidad de calentamiento y generar ese boiler, ¿no? Ese hervidero con la generación de vapor, pues nos va a definir al último qué tanto va a explotar, ¿no? Un volcán. ¿Ok? Entonces aquí esto será una explosión hidromagmática, esto será una actividad efusiva, ¿no? Con todo lo que son los derrames basálticos como tal, y de este lado, pues posiblemente sea más de tipo freatomagmático. ¿Sí? Entonces aquí, Profe, un y- ejemplo, dime, me puede decir un ejemplo, ¿de qué? o sea, de explosiones hidromagmáticas, o sea, ¿De ubicado, ubicado? Mm, ujú. el volcán Pinatubo en Filipinas, ¿no? El Monte Santa Elena, ¿sí? Y Hawái. Hawái no, Hawái es efusivo, Ah, ok, ¿sí? Hawái es efusivo. ok, ok. Y hidromagmático, un ejemplo hidromagmático es Santorini, al sur de Italia, Ok, ¿sí? sí, gracias. Ahí en Santorini. El magma asciende por contraste de densidad y durante el ascenso la presión disminuye. Es decir, el líquido va ascendiendo en la corteza y le estamos quitando esta presión litostática como tal. ¿Ok? Entonces, al disminuir la presión, se induce la exsolución de gases, es decir, empieza a burbujear ese líquido. Entonces se generan las burbujas. Y entonces este magma baja su viscosidad y estas burbujas pueden liberarse con mucho mayor facilidad. Entonces aquí hagan de cuenta que descorchan el volcán. Al descorchar el volcán, pues asciende ese material, se generan las burbujas y por tanto la erupción será relativamente más tranquila. ¿Sí? Entonces así es como se generaría un derrame, ¿no? Basáltico, ¿no? O volcánico como tal. Los basaltos, si ustedes van al sur de la ciudad, ahí al Xitle, ¿no? Ahí en Milpalta, ¿no? En Tlalpan, ¿no? Hacia Six Flags, pues van a encontrar muchos derrames basálticos, o si no, en CEU directamente, ¿no? Ahí en la Universidad Nacional, pues también lo van a encontrar este tipo de vesículas en los magmas basálticos. Pero si es muy abrupta, ¿no? La generación de burbujas, entonces el descorche es muy rápido, ¿no? En ese término coloquial, y lo que sucede es muy violento, ¿no? Entonces se desprende muy rápido y muy violento. Entonces en este magma se hace mucho más viscoso, las burbujas no llegan a liberarse, aumenta su volumen hasta explotar, fragmentando el magma y generando una erupción explosiva. Entonces tenemos erupciones efusivas con un contenido de volátiles no es tan alto como para inducir una fragmentación del magma, magmas básicos, magmas intermedios o ácidos que han sufrido un previo empobrecimiento en volátiles. ¿Ok? Entonces esas erupciones efusivas, pues nosotros podemos, dependiendo de la composición, ¿sí? Saber, o no predecir realmente, pero sí podemos saber más o menos qué tipo de erupción. En Hawái, pues incluso las casas, pues están ahí a un lado y el río de la lava, pues está corriendo ahí a un lado, ¿no? Hasta llegar al mar. ¿Ok? En cambio, pues también Islandia tiene los dos fenómenos, tanto efusivo como explosivo, ¿no?
Y también tiene tanto freatomagmático como hidromagmático, ¿no? Islandia es uno de esos casos en los cuales pues tenemos ambos mundos, ¿no? Tanto tipo explosivo como no intrusivo, explosivo como efusivo, ¿no? Entonces, así o sea, se forman este tipo de lavas, ¿no? Las cuales ustedes ya las conocen, ¿no? Lavas máficas y estas lavas que son las cordadas o trenzadas, que son las pajoejoe, que es un término precisamente de allá de Hawái, ¿ok? O también otro tipo, si les quitamos un poco la fluidez, a ver, permítanme. Si le quitamos un poco la fluidez, ¿ok? Entonces puede ser por enfriamiento y entonces generar, o por una variación en la composición, entonces se generan lavas AA, ¿sí? Que son superficie irregular cubierta con fragmentos escoráceos o espinosos, ¿ok? Entonces, ambas, ustedes si van al sur de la Ciudad de México, pues ambas estructuras las pueden observar ahí, ¿ok? Aquí que me acuerde. Ah, también en Michoacán, ahí en lo que eras Paricutín, ahí ¿qué es? San Juan Parangaricutimico era, algo así. Parangaricutiro, Parangaricutiro, creo. ajá, ahí mero. Ahí van, ahí van a encontrar sobre todo este tipo de fragmentos escoráceos y espinosos, si van allá en Michoacán. ¿No? Entonces, generalmente en un inicio eran pajoejoe, pero como se fue enfriando, ¿no? La lava ahí en el Paricutín, pues la iglesia pues queda sepultada con este tipo de material escoráceo y espinoso, ¿no? Entonces, es otro de los bonitos ejemplos que también tenemos aquí en México, ¿no? Yo no he tenido la fortuna de ir al Paricutín. Tengo algunas fotografías, bueno, que he ido recabando, pero pues sí es una de las zonas muy bonitas de observar, ¿no? Me han dicho que es algo espectacular. Entonces, si en algún momento pues tienen chance, ya después si están hartos ya del confinamiento, ¿no? Y no dañan a nadie, pues vayan allá al Paricutín. Entonces, lavas almohadilladas, pilolavas, se forman durante erupciones submarinas, ¿no? Y se forman esta especie de figuras redondeadas, ¿no? Entonces, la lava caliente entra en contacto directo con el agua. Y entonces a estas elevadas presiones, sobre todo hidrostáticas, porque aquí hay un tirante de agua, ¿no? Ese tirante de agua es el que va a generar que no explote o que no haga una vaporización, sino que ese tirante de agua, esa presión, deja confinada la lava y entonces se genera este tipo de almohadilla, ¿ok? Entonces, sobre todo dentro de esta misma estructura, la parte más superficial va a contener mayor vidrio y la parte interna, ¿no? Esta parte interna que aquí vemos, pues a lo mejor más una textura porfírica, ¿ok? Entonces, eso es lo que veremos como una parte externa con vidrio, con vidrio amorfo, ¿no? Es decir, un material amorfo. Entonces, esta expansión sucesiva de pilo provoca la fragmentación de la costra, que pueden ser hialoclastitas, es decir, se rompen estas capas de vidrio que cristalizaron inicialmente, ¿no? Los basaltos columnares también es un tipo de magmas o erupciones efusivas con lavas máficas principalmente y tiene que ver mucho con la contracción generada por el enfriamiento al estar en contacto con un cuerpo más frío. En este caso puede ser agua, ¿sí? O lodo, pero generalmente es agua, ¿no? Y entonces se genera una contracción y un fracturamiento perpendicular a la superficie de enfriamiento y pues esto lo ven ustedes ahí en los prismas basálticos,
¿no? Allá en Huasca, de allá cerca de Real del Monte, ¿no? Si, si va alguien, que nos traiga pastes a todos, ¿no? Y luego la erupción de volúmenes menores de lava, pues pueden ser flujos gruesos y de una amplitud más o menos moderada o modesta, ¿sí? Y lavas con superficies en bloques, ¿no? Aquí lo que les decíamos, este tipo de avances es más peculiar de otro tipo de cuerpos volcánicos o de aparatos volcánicos. Nuestras rocas andesíticas del Chiquihuite, ¿no? Ahí en el norte, en la Sierra de Guadalupe, tienen esta configuración de avanzar en bloque. Si ustedes salen de la ciudad como de Indios Verdes a Pachuca o hacia Ecatepec, pues hay algunos cortes de carretera y van a ver que mucha de la roca, incluso les han puesto contención ahí con unas capas de cemento, ¿no? Pero hay algunas porciones que si ustedes salen de la ciudad, pues ahí van a encontrar que hay muchos fragmentos y bloques. Esto tiene que ver mucho con la composición de los magmas de esta parte de la Sierra de Guadalupe, ¿no? Ahí del Tepeyac hacia el norte, ¿no? Como yendo a Jalostoc, ¿no? Ahí en esa porción, pues van a encontrar ese tipo de bloques. ¿Ok? Entonces esto nos manda a los distintos tipos de erupciones de tipo explosivo, ¿sí? Eso va a depender de la viscosidad del magma, ¿sí? Es decir, va a estar controlado por ello, por el contenido de gas en el magma y la tasa de alimentación de material magmático en las cámaras magmáticas, ¿sí? Entonces, si es una alimentación continua, pues esta actividad volcánica pues, se va a establecer por años, ¿no? Inclusive. Pero si esta alimentación magmática es súbita, es decir, asciende material de manera rápida, entonces en una fractura, ¿no? Y genera una inestabilidad en las cámaras magmáticas y eso a la postre, pues nos genera también una inestabilidad, sobre todo en la parte superior de los volcanes, ¿no? Ok, entonces en la parte de la base de estos volcanes vamos a tener mayor contenido de líquido, vamos a tener la elaboración de burbujas, ¿no? Como tal, y ya en el conducto, tanto la elaboración de las burbujas como la fragmentación magmática. La fragmentación magmática significa tener una porción que es sólida, con cristales, ¿no? Con vidrio ahí, otra porción que es líquida y otra porción que es gaseosa. ¿Ok? Entonces, de eso va. Y este es un diagrama muy clásico con respecto a la explosividad y la altura de la columna de erupción. Si es muy pequeña, ¿no? Voy a hacer un acercamiento. Si es muy pequeña, pues va a estar como tipo hawaiano, ¿sí? Es decir, si esta altura de la columna eruptiva, pues puede ser de menor a 2 kilómetros. Si es menor a 10 kilómetros, se le denomina erupción stromboliana. Si es menor de 30 kilómetros, subpliniana. Si es menor de 55 kilómetros, ultrapliniana y pliniana. ¿Sí? Si es menor de 20 kilómetros, vulcaniana. ¿Sí? Y si es menor de 20 kilómetros, pero es muy explosiva, es decir, es muy súbita y muy violenta, entonces se llama surtseyana, ¿sí? Pero si es muy violenta y al mismo tiempo la columna eruptiva es menor a 40 kilómetros, ¿no? Entonces puede ser freatopliniana, ¿no? Entonces la que tiene mayor altura es la pliniana y la ultrapliniana, ¿no? Este tipo de erupción. ¿Ok? Entonces, la emisión de magmas basálticos de baja viscosidad y con bajo contenido de gas, pues son clásicamente aquí en Hawái,
en la cordillera del Emperador, ¿ok? Entonces, estas fuentes de lava, sí, pueden generarse incluso fuentes de lava únicamente con la expulsión de este material muy fluido, ¿no? Y entonces este chorro, pues le llamamos fuentes y puede generar un flujo de lava una vez que se derrama. También están los lagos de lava, ¿sí? Estas lagos, lagunas de lava, que es una expansión periódica de distintas burbujas y presentes en la superficie dentro de un cráter. Entonces es una especie de hervidero, ¿no? Hay un caldero de la brujita, ¿no? En ese caldero, pues ahí va a estar prácticamente ese movimiento de burbujas, ¿no? Ebulliendo prácticamente. Y también erupciones fisurales. Muy probablemente tengamos ejemplos de erupciones fisurales. Entonces, voy a intentarlo, a ver si no hay tanto problema, ¿no? Meterme aquí a Google, a ver si me deja y no hay mucha interrupción con los datos aquí en los bytes que se utilizan para la transmisión y el Google Earth. Profe, tengo una duda. Dígame. Entonces hay como una relación en el magma que sale de manera rápida, o sea, ese tipo de, digamos, de procesos que se vacía la cámara de manera más rápida va a generar con seguridad las calderas o no sé. Muy probablemente sí, muy probablemente sí. Okay. Sí ocurre. Sí. A ver, veamos, si no tengo voz de Citripio, porque se hace así. A ver, estas calderas, ¿no? Más bien, no son calderas. Estos magmas fisurales nosotros los vemos así, ¿sí? En un principio pensaban que esta era una caldera, que es la de los sumeros, porque tiene una figura más o menos circular. Pero lo que realmente vemos aquí en los sumeros, ¿no? Es el estado de Puebla, ¿no? Aquí hay un pueblito, Guadalupe Victoria. Aquí está Cantona, que es una zona arqueológica hecha de puro basalto, ¿no? Entonces es muy bonita esta zona arqueológica, muy, muy bonita. Aquí están dentro de la colada de lava, de hecho. Sí, es el área arqueológica de Cantona. Vean ustedes la configuración que tiene de cordadas de acumulación de magma, ¿no? Hacia acá. ¿Ok? Entonces, sí es muy bonito de ver. Hay algunos túneles de lava, yo los he visto, algunos de ellos, en unas poblaciones que están sobre todo de este lado Hay unos túneles de lava que pues, seguramente había un río de lava ahí y ya dejó un huequito, ¿no? Creo que son las poblaciones que están de este lado, ¿no? Cada uno sube la camioneta o lo observa y entonces ve esas configuraciones, ¿ok? Pero si le hacemos un poquito la observación más lejana, aquí vemos un lineamiento muy bien marcado y de este lado igual. Entonces esto es una erupción fisural más que de caldera. Entonces no, realmente ahí hay una discusión de si realmente son los sumeros, permítame tantito. Ok. Si realmente es una caldera o no, ¿no? Pero esta es la situación, ¿no? Del de la fisura, ¿no? Es muy parecido. Esto que yo veo aquí, ¿no? Con estos magmas basálticos que están de este lado, yo lo veo mucho más acorde a este tipo de erupción. Entonces no es calderítico. No es calderítico, sino fisural. Aquí. Entonces, ustedes pueden ver algunos de ellos. Si quieren, nos hacemos, ya que tengo aquí abierto el Google Earth, algunas de estas figuras, ¿no? Por ejemplo, si han ido ustedes al Chichica, pues es un anillo de una explosión freagmática.
¿no? Entonces, si vayan con mucho cuidado porque dicen que ya no está tan seguro, ¿no? Que hay ahí unos maleantes por ahí en- asaltando a la gente. Y hay otro muy bonito también que es este de la laguna de Atezcac, que también es un mar y es prácticamente este tipo de erupción freatomagmática. Entonces, este prácticamente es un campo de erupciones freatomagmáticas, ¿no? Santa Catarina, hacia acá, bueno, están las derrumbadas, Alchichuca, la, la Chichuca también tiene estas configuraciones, ¿no? Estos cráteres, véanlos, están muy bonitos, ¿sí? Hacia acá, al Jojuca también, es muy bonito. Ustedes pueden llegar incluso a meter el- un carro, lo pueden meter acá. Este, y por aquí debe haber otro, no me acuerdo. Son muy bonitos. Aquí se compran ustedes sus molcajetes, ¿eh? Un día ahí contribuyan con la economía local. Y de este lado son derrames basálticos. Este que está aquí son derrames basálticos con sus conitos, ¿no? Las últimas etapas de conitos. Y este prácticamente es un volcancito de escudo, ¿no? Es un volcancito de escudo aquí en San Salvador el Seco. Y ustedes pueden ingresar y ver algunas estructuras volcánicas, sobre todo en esta parte de la ladera. Y ahí en este otro camino, que es el camino que va hacia Perote, ahí hay los artesanos que están ahí, pues venden molcajetes, ¿no? Entonces, si ustedes están, ávidos de hacer salsas de buena calidad, pues entonces, sí les recomiendo, que se compren su molcajete ahí, ¿no? De este lado, pues tenemos un estratovolcán, ¿no? Como tal, que es la Malinche, no sé si no se ve desde esta perspectiva, pero hay distintos grados. Sí, sí se ve un poquito, pero hay distintas etapas eruptivas. No es como el Xicoténcatl que está acá, que es el Nevado de Toluca. El Nevado de Toluca está acá, vamos a esperar a que cargue. Y aquí en el Nevado de Toluca sí se observan distintas etapas eruptivas. Eh, por ejemplo, acá tenemos una colada de lava, ¿sí? Aquí bien definida. Y hacia acá arriba, pues toda la parte piroclástica de más sólidos. Entonces tenemos distintas etapas eruptivas, tanto efusivas como explosivas. Hacia acá tenemos otro tipo de erupciones, ¿no? Vean ustedes. Algunas de ellas como lenguas se observan inclusive, de tipo fisural. Vean ustedes. Este es un derrame basáltico, ¿no? De tipo fisural hacia acá, en Coyoltepec, ¿va? Entonces, le podemos nosotros sacar mucho jugo a nuestro país, sobre todo de la parte volcánica, ¿no? Este es la sierra del Chichinautzin, ¿no? De la cual hemos... Y vean ustedes la cantidad de conos mineritos, ¿no? En las cuales pues aquí la viscosidad del magma pues tiene otro tipo de propiedades, es mucho más basáltico, ¿sí? Que la Sierra Nevada. La Sierra Nevada, hacia acá, pues tenemos lo que es el Popocatépetl, nuestra mujer dormida, hacia acá lo que es el Río Frío, y hacia acá tenemos lo que es el Monte Telapón, hacia acá, ¿vale? Entonces sí le pueden ustedes sacar jugo a este tipo de configuración. De este lado está la Sierra de las Cruces, que también es volcánica, tiene una composición andesita, ¿no? A diferencia de la Sierra del Chichinautzin, que es más basáltica. Entonces vean cómo hay una configuración distinta, ¿no? Incluso en el drenaje es diferente. El drenaje es diferente. Aquí el desplazamiento de la lava es más de tipo bloques, ¿sí? De bloques. Y de este lado, pues, hacia acá, hacia el Chichinautzin,
es más de tipo escudos volcánicos y derrames, ¿no? Basálticos. Las últimas etapas son prácticamente estos conos cineríticos que están aquí, ¿no? Son conos de escoria inclusive, ¿no? Muy bonitos de ver. También tengan cuidado porque dicen que en algunas partes de estas carreteras, sobre todo hacia Tres Marías, de este lado, pues sigue habiendo muchos malhechores, ¿no? Por si quieren ir. Y dentro de la misma Ciudad de México tenemos aparatos volcánicos, vean ustedes acá, ¿no? Son volcanes de distintas composiciones, ¿no? Aquí está la carretera, ¿no? Que va hacia Puebla y prácticamente también eh, alcanza uno a ver que están alineados estos volcanes, vean, tienen este alineamiento, ¿no? Muy bien marcado. Entonces ahí son fisuras en las cuales pues podemos ver cómo está el emplazamiento de los magmas. Y pues acá la Sierra de Guadalupe, ¿no? Creo que, a ver, si no tenemos algún otro ejemplo, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de erupciones strombolianas, emisión de magmas de viscosidad media-baja con mayor contenido de gas respecto a los magmas que producen erupciones hawaianas. Entonces es un poco más violento, ¿no? Forma por explosión de gran burbuja de gas, de manera intermitente también. Y sucede principalmente, esto es en líquido, aquí en rojo, ¿sí? Se genera una especie de capa, una natilla, que le vamos a denominar corteza escorácea, y aquí se va a acumular un gas, y ese gas pues va a romper esa superficie, ¿no? Y entonces va a producir distintos bloques de lava, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces esto es muy común en magmas basálticos y basáltico-andesíticos. Y pues esta es la escoria, así se ve, ¿no? Así se ve esta parte de la escoria volcánica como tal. Entonces, algunas erupciones vulcanianas, ¿no? Eh, estos magmas son muy viscosos, con una cantidad de gas que es muy pequeña, ¿no? Es menor, mucho menor. Y entonces lo que vemos es esta surgencia a partir del conducto de la lava, donde va ascendiendo. Aquí viene la fragmentación, y lo que produce son columnas, erupciones con columnas muy pequeñas, ¿no? Que simplemente se desplazan, y esas columnas al caer genera flujos piroclásticos, ¿no? Entonces este tipo de erupciones vulcanianas, ¿no? Ascienden y de repente bajan. Lo que vemos nosotros en el Popocatépetl pues es muy parecido a este tipo de erupciones, ¿no? Columnas muy pequeñas que no llegan a ser plinianas o subplinianas. Las erupciones plinianas pues son descritas inicialmente por la erupción del Vesubio hacia 79 después de Cristo por Plinio el Viejo, allá en Italia, ¿no? En Roma, y Plinio el Joven, ¿no? Entonces, esto definía, ¿no? Más o menos que había una columna eruptiva y una nube que era como decapitada o era prácticamente aplanada en la parte superior de la erupción. Y a partir de ahí había una lluvia de material que en sí ese material pues son depósitos de caída, ¿no? Eso es lo que nosotros ahora ya sabemos, ¿no? Son erupciones muy violentas y producidas por magmas viscosos y ricos en gases, ¿no? Entonces genera una especie de sombrilla de un árbol, ¿no? Entonces se parece, y esto es lo que se genera en una columna pliniana. Tenemos un flujo turbulento a partir de la expulsión de gases en el conducto del volcán, y este flujo turbulento asciende porque tiene una densidad distinta al aire que está rodeando, ¿ok? Entonces asciende y generalmente llega hasta este nivel, ¿no? Neutral dentro de la atmósfera,
y por eso les decía que queda como decapitado o queda prácticamente aplanado, ¿no? Y ya nada más a partir de aquí, pues el viento se los lleva en otra dirección, ¿no? Si cesa, aquí la parte importante es, y peligrosa sobre todo, si cesa la actividad de generar burbujas, entonces pierde empuje y presión el flujo turbulento hacia arriba. Entonces, este material que tiene cierta densidad se colapsa y se llama colapso de columna eruptiva, se colapsa y entonces viaja por la ladera de los volcanes. Entonces son los flujos piroclásticos peligrosos, ¿no? Hace 2 años, 3 años, creo, pues hubo una erupción allá en Guatemala y pues mató, eso prácticamente mató a miles de personas que estaban allá no me acuerdo el nombre del volcán, pero es muy común, ¿no? Porque uno piensa que al estar cerca aquí, pues puede uno observar este flujo turbulento muy fácil, pero pues es la imagen clásica, ¿no? Incluso hay una imagen clásica de unos vulcanólogos que también los mató, ese tipo de flujo piroclástico, ¿no? Ok. Entonces es gas y fragmentos de magma acelerados hacia arriba y la nube tiene baja densidad con respecto a lo que rodea al volcán, ¿no? Y entonces este aire caliente, que tiene el mismo principio de un aire caliente como un globo, ¿no? Un globo aerostático, entonces se enfría y entonces empieza a caer, ¿no? Entonces esta nube asciende gracias a su baja densidad, alcanzando una altura máxima de entre 50 y 55 kilómetros hasta la estratosfera. ¿Ok? Entonces se expande y genera caída. En este paraguas genera una caída de material que es de pomes, ceniza y fragmentos de roca. Es lo que nosotros vemos cuando viene la erupción grande del Popocatépetl, pues incluso llega a estar en los toldos de los coches, ¿no? O en los puestos, ¿no? En algunas láminas ahí en los tianguis, pues también ocurre, ¿no? ¿Ok? Entonces, así es como nosotros observaríamos este tipo de erupciones plinianas, ¿no? De columnas eruptivas. Y este es el colapso de la columna de erupción, ¿no? El colapso con este tipo de nubes piroclásticas hacia los costados. Y estos son lo que denominamos flujos piroclásticos. Son avalanchas de gas, polvo y fragmentos de alta temperatura que que se mueven a altas velocidades hasta a lo mejor distancias de 100 kilómetros dentro de ese mismo radio. Eso va a depender de la energía y del material. ¿Ok? Entonces, uno de este tipo de erupción, ¿no? Sucedió con el Monte Santa Elena, ¿no? De hecho, está documentado con fotografías, con fotogramas, cómo está el Monte Santa Elena. Ustedes pueden ir a YouTube y ahí en YouTube pueden ustedes buscar la erupción del Monte de Santa Elena y pueden ver cómo tienen una explosión dirigida porque está hacia un solo lado. ¿Ok? Ahí lo que sucedió es que el Monte Santa Elena está posicionado en una falla. Vino un terremoto, la falla se movió, entonces se mueve la falla, desestabiliza la cámara magmática y entonces sale hacia un costado. Se le llama erupción en blast, es decir, hacia un costado del aparato volcánico. Y con esto terminamos nuestra presentación del día de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario? Si se fijan, pasamos de... A ver, dígame. Sí, profe, yo solamente una. Cuando el magma llega a tocar, bueno, llega a caer en el agua, ¿esta se convierte en ácida o solamente se calienta muchísimo? A ver, no te entendí bien. Cuando cae el magma en el agua, el magma no cae, asciende y entonces se encuentra un cuerpo. Y puede ser un cuerpo de agua, ¿no? Subaéreo, ¿no? Como un lago o como el mar. ¿Ok? Entonces, si ocurre eso, es una erupción hidromagmática. ¿Vale? No. Entonces, lo último ya no te escuché. ¿Qué decía?
Ya no te escuché. Ah, sí, La perdón, última profe. parte de tu pregunta. Ajá, Es la última que parte de tu sí, pregunta. que si bueno, cuando el magma, como usted dijo que va hacia el agua o hacia el mar, como ya lo explicó, Ajá. ¿se convierte en ácida el agua o solamente se calienta muchísimo? Puede haber ahí un intercambio de distintos minerales. De hecho, se sabe que muchos microorganismos que no son fotosintéticos, son quimiosintéticos, están en las fumarolas. Entonces sí hay un intercambio iónico ahí y que prácticamente genera un otro tipo de intercambio de material, ¿no? Y cambia seguramente parte de la salinidad y el pH de ese tipo de aguas. No sé qué tan confinado o qué tan pequeño o qué tan grande sea la influencia de este tipo de intercambio, pero también es un bonito sistema para estudiar, ¿no? Es decir, no sé la amplitud del fenómeno como tal, ¿no? Hacia dónde llegaría, pero pues seguramente se puede observar. Aquí en México lo que se ha investigado son las fumarolas volcánicas que están en el fondo del mar de Cortés. Y ahí sí hay biólogos y bioquímicos que están estudiando ese tipo de ambiente, ¿no? Entonces es buena pregunta, ¿no? También para que nos ayuda la petrología, también nos puede ayudar a entender ese intercambio dentro de estos sistemas terrestres, ¿no? Ok, gracias, profe. ¿No? ¿De qué? ¿Algo más? ¿No? Ok, No, profesor, sí, bueno, no. ok. No, profe. Pues estamos listos, ¿no? Estamos listos para nuestro examen, ¿no? Viene hasta aquí, viene hasta esta porción. Si ustedes se fijan, al menos esta último etapa, sobre todo del día de hoy y del día de lunes, pasamos de los procesos magmáticos, ¿no? Plutónicos a extrusivos. ¿Ok? Entonces ya sabemos más o menos qué rocas y qué procesos son los volcánicos, ¿no? Y qué procesos son los plutónicos, ¿vale? Y luego todavía la semana anterior nos profundizamos directamente en la cristalización fraccionada, en la serie de reacción de Bowen, en la fragmentación del magma, ¿no? En la fusión parcial, ¿no? En los motivos por los cuales tenemos unos fundidos, ¿sí? Y entonces, pasando el examen, pues ya vendríamos a tratar de complementar algunas situaciones de los procesos que estamos viendo a grandes rasgos con ejemplos en roca. Es decir, tratar de ver cuáles son las texturas faneríticas, porfíricas, ¿sí? Y a partir de ahí, algunas otras texturas, a lo mejor de manera individual en cada uno de los cristales, ¿no? A lo mejor por ahí puedo ir viendo algunas láminas delgadas o fotografías de láminas delgadas y enseñándoles a ustedes cómo identificar algunas de estas texturas y qué es lo que significa, ¿no? Y una vez terminando esta parte de la etapa de las rocas magmáticas, nos vamos a otro tipo de visualización de las rocas ígneas, que es la parte química, ¿no? La variabilidad química, también a lo mejor relacionado con algún ambiente tectónico, y eso va directamente como parte introductoria a sus trabajos. Entonces, en el segundo parcial vendrán estos temas que nosotros ya identificamos y más los temas que ustedes también expongan. ¿Ok? Entonces nosotros estamos acumulando ese conocimiento, lo estamos incorporando dentro de nuestro trabajo y pues va a estar bastante interesante cómo lo desempeñan, ¿no? Dentro de las explicaciones. ¿Ok? Entonces nos vemos el lunes, ¿ok? Únicamente ocupen esa media hora, pónganse a estudiar, realmente pónganse a estudiar. Y pues aquí estaremos en algún momento. Yo pensaría que pueden ustedes abrir la cámara,
¿ok? Abrir la cámara, es decir, ustedes abren la cámara, yo veo que están ustedes ahí contestando, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con cuestiones de reglamento. Últimamente hemos estado planeando eso. A lo mejor alguien más está haciendo el examen de ustedes. No estoy diciendo que suceda. Lo hemos visto, ¿eh? Es decir, es historia real de que un otro estudiante le está resolviendo el examen, sobre todo de inglés o de matemáticas, a otra persona, ¿no? Esto no es matemática, no es inglés, sí, es cierto, pero pues yo preferiría estar viendo si realmente están teniendo un desempeño individual, ¿no? Entonces, esa es mi situación y entonces yo grabaría el examen y ya tendríamos evidencias consistentes con respecto a su avance de conocimiento, que a final de cuentas es lo que queremos, ¿no? Entonces, nos vemos el lunes. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? ¿La Ok. guía la va a enviar ¿Cuál guía? para el examen o no? No, no, yo no mando guías. No, a veces mando Ok. cuestionarios los cuales, pero yo no mando guías ni tampoco mando diapositivas. No, eso sea Ah, presencial, o sea online, ¿vale? ok. Sale pues. Ok, entonces nos vemos, se cuidan y échenle ganitas a su estudio. Dale, profe. Gracias. Sale, nos vemos. Buen provecho, cuídense. Bye. Hasta luego, profe. Bonita tarde.